Un saludo cordial a todos los estudiantes. Hoy vamos a abordar el tema de funciones del lenguaje. Vamos a comenzar con el concepto primeramente. Los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje, un sistema estructurado que nos permite compartir información y cumple con diversas funciones según las necesidades comunicativas de cada individuo. En este primer concepto que he mencionado, vamos a encontrar diversas funciones del lenguaje. El lenguaje puede servir tanto para comunicarnos, para informar a alguien, como también para hacer conocer las sensaciones o los sentimientos o dudas que tengamos como seres humanos. Las funciones del lenguaje conforman un proceso complejo de comunicación que para ser analizado involucra otras áreas de estudio de gran importancia como la lingüística, la comunicación e incluso la psicología, entre otras. En este caso vamos a observar que el lenguaje se utiliza en la lingüística, como también en la forma de comunicación e incluso en la psicología para comprender mejor a las personas e interpretar el pensamiento que se desenvuelve en cada ser humano o en cada individuo. Continuando con esta explicación, vamos a observar esta imagen, el cual nos menciona los componentes y proceso del habla según los conceptos de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, un suizo, quien nos habla de la lingüística, como también ese proceso psíquico, físico y psicológico en el cual participan los individuos en el proceso de el habla. En la imagen podemos observar que el individuo genera un concepto y al generar este concepto o esta idea, lo manifiesta de forma articulada con sonidos que se interpretan que son palabras que articulan vocales y sonidos. El receptor es quien escucha estas palabras articuladas y lo va a interpretar y como también va a generar una imagen acústica de lo que nos quiere decir. Por ejemplo, si el individuo, el emisor, nos dan información de quiero viajar, el receptor o la receptora va a interpretar un espacio geográfico del viaje. Entonces se proceda a tres momentos, cuáles son proceso psíquico, un proceso físico que va a ser el habla y el escucha, y un proceso fisiológico en el cual el receptor va a dar una imagen acústica de lo que está escuchando. Continuando con la explicación, por tanto, las funciones del lenguaje van más allá de la acción de transmitir y recibir un mensaje oral o escrito, y esto se debe a que la comunicación debe cumplir con el propósito de compartir información, opiniones, sentimientos, deseos, órdenes, entre otras. Podemos observar que al momento de comunicar tenemos diferentes propósitos, los cuales van a ser informar, dar una opinión, hacer conocer un sentimiento, un deseo, o en otros casos, dar una orden. La comunicación y el lenguaje va más allá de emitir un mensaje, también busca afectar y generar una reacción en el receptor. Si podemos dar un ejemplo de un spot publicitario, las empresas publicitarias de diferentes productos dan esta idea de generar una reacción en el receptor, el público en este caso, a adquirir o a comprar un producto en específico. Entonces, también se puede dar un mensaje buscando la reacción
o aceptación del receptor. Vamos a abordar ahora otro autor que nos habla sobre la lingüística y la poética, el cual es Jacobson y las funciones del lenguaje. Roman Jacobson fue un investigador teórico que realizó importantes estudios en el lenguaje y la comunicación, apoyándose entre otras áreas de investigación que de una u otra manera están involucradas en el proceso de comunicación y el lenguaje. Uno de ellos es de su destacado Lingüística y Poética de 1960, el cual nos habla de las funciones del lenguaje, en el caso referencial, emotivo, apelativo, fático, metalingüístico y poético, que más adelante vamos a ir abordando a más detalle. Las funciones del lenguaje ya las hemos mencionado, nos van a hablar de un emisor y un receptor, el emisor con una función referencial y el receptor una función conativa, un contexto en el cual se desenvuelve la conversación, la función referencial, el mensaje, la función poética, código, función metalingüístico y un contacto o canal como función fática. Para ejemplificar mejor este cuadro, puede ser una persona que quiera o ofrezca un producto, el receptor va a ser quien va a observar este producto. El contexto en el cual se genera esta conversación va a ser que el receptor y el emisor van a generar una conversación por el producto. A causa del producto, ahí se va a generar la conversación y la comunicación. Puede ser una forma de imagen en el cual el receptor o el emisor pueden observar este, este producto, o como también puede ser de forma escrita o hablada, de una forma oral, utilizando los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Cuando hablamos de un código lingüístico, hablamos de la escritura o la representación también, que son las palabras, en el cual deben manejar el mismo código el emisor y el receptor para una mejor comunicación. Y la comunicación no lingüística sería las mímicas, la comunicación kinestésica, en el cual nos genera un movimiento de imágenes, de códigos, pero que no sean ni habladas ni escritas. Eso sería entonces códigos lingüísticos y códigos no lingüísticos. Y el contacto canal puede ser, si podemos observar una conversación, el canal puede ser oral auditivo, en el cual el emisor habla y el receptor escucha. Continuando, tenemos el primero que mencionaba Jacobson, la función referencial. La función referencial consiste en dar a conocer un dato real de nuestro contexto. La función referencial también es conocida como función representativa, función informativa, función denotativa o función cognoscitiva. La otra función es la emotiva. La función emotiva, también denominada como función expresiva o sintomática, es aquella que está centrada en los estados de ánimo, sentimiento del yo del emisor. Mediante esta función, entonces, el individuo expresa ya no un mensaje, sino también puede expresar un sentido emotivo, de enojo, de alegría. Se caracteriza por hacer uso de las formas verbales en primera persona, de verbos en modo subjuntivo, de oraciones exclamativas e interjecciones para expresar un sentimiento, emoción, deseo, prejuicio, opiniones, etc. Por ejemplo, aquí abajo tenemos, qué noche tan hermosa.
En esta expresión tenemos entonces una función emotiva en el cual genera una emoción. Hoy me siento fenomenal. Me haces mucha falta. Estos mensajes del emisor expresan un sentimiento hacia algo en particular. Función apelativa. En la función apelativa se utiliza mucho en las propagandas, en los comerciales, pero también en política. La función apelativa del lenguaje busca influir en la conducta del receptor. Esto genera que el receptor genere un pensamiento de aceptación a lo que se está expresando. La función apelativa o connativa es aquella en la que el emisor espera en generar una reacción en el receptor e influir en su conducta. Por ejemplo, cuando el emisor realiza una pregunta, espera que el receptor le dé una respuesta, por tanto, esta función se centra en el receptor. La función apelativa se acostumbra a emplear en el lenguaje coloquial en los anuncios publicitarios o en contextos políticos, como se menciona en la parte inferior de la función apelativa. Continuando, función fática. La función fática o función relacional es aquella que se centra en el canal de comunicación que utilizan el emisor y el receptor con el objeto de verificar su funcionamiento e iniciar, prolongar e interrumpir la comunicación. Entonces, en la función fática vamos a ver que si es que la comunicación se está empleando bien y si se está escuchando de la mejor forma o recibiendo el mensaje de la mejor forma. Se utilizan los ejemplos de ok, sabes, diga, por supuesto, naturalmente, de acuerdo, como te venía diciendo, para que tengamos una buena comunicación y se verifique que está haciendo una buena comunicación. Función metalingüística. La función metalingüística se preocupa por el código del lenguaje. En este caso, tanto el emisor como el receptor reflexionan y analizan sobre el propio lenguaje en el que se comunican, generalmente con el fin de aclarar alguna duda, hacer una sugerencia o proyección, incluso ofrecer una definición. Por tanto, se hace un amplio uso de la comilla, por ejemplo, él es un pronombre y él es un artículo. En la función metalingüística vamos a verificar que el lenguaje habla también del mismo lenguaje, como se menciona aquí. ¿Qué significa incrédulo? Entonces está hablando del mismo lenguaje. Metalingüística hace cuestionantes o preguntas del mismo lenguaje. Continuando, función poética. En las obras literarias y poéticas se encuentran innumerables ejemplos de la función poética del lenguaje. Ya sabemos qué es esto para embellecer más una producción literaria o un recurso lingüístico también, pero más relacionado con la literatura y la poesía. De esta forma, damos una pequeña explicación de qué son las funciones del lenguaje, como también los autores que hemos abordado, como Ferdinand de Saussure y Jacobson, que también nos hablan del lenguaje, la articulación y los diferentes tipos de comunicación que pueden existir. Posteriormente hablaremos un poco más de los autores. Muchas gracias.